Isaías capítulo 55, vamos a leer todo el capítulo que son 13 versículos del 1 al 13. El título, por lo menos que en mi Biblia dice, el capítulo lo titulan Misericordia gratuita para todos. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad, comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien. Se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Porque con alegría saldréis, y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés. En lugar de la ortiga crecerá arrayán, y será Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Que Dios añada bendición a su palabra. Fíjense si no tengo yo razón que el hermano Reinaldo, cuando organizó el culto, escogió este himno 162. Y solamente voy a leer algunas palabras para que ustedes vean qué relación tan estrecha hay entre lo que cantamos en el himno y lo que acabamos de leer en la palabra de Dios. Dice el himno 162, todos los que tengan sed beberán. Vengan cuantos pobres hay, comerán. No malgasten el haber, compren verdadero pan. ¿Se dan cuenta que parecido tan estrecho con lo que la palabra de Dios enseña en Isaías? Si a Jesús acude hoy, gozarán. Si le prestan atención, les dará de su amor el sumo bien eternal. Como el músico David, rey, maestro, capitán de las huestes del Edén, llevará. Y la última estrofa dice, como baja el bienhechor sin volver, riego que las nubes dan, ha de ser la palabra del Señor, productivo, pleno bien, vencedora al fin será por la fe. Wow, es como si estuviéramos leyendo en poesía el texto que leímos en Isaías. Bien, Isaías nos lanza este mensaje en este hermoso capítulo, repito, uno de mis favoritos en la palabra del Señor, para enseñarnos que la gracia de Dios está dada
es un don gratuito de Dios y es para todos. Muchas personas piensan que aún en el Antiguo Testamento la palabra y la ley de Dios estaba hecha solamente para el pueblo de Israel. Mas la realidad es que el Antiguo Testamento está lleno de historias en la cual la palabra del Señor era presentada aún a pueblos que habían tomado como esclavos al pueblo de Israel. Fíjense, por ejemplo, el profeta Jonás. Jonás no fue enviado al centro de Jerusalén, ni al monte de Sión, ni a Nazaret, ni a ninguno de los pueblos de Israel que conocimos. Jonás fue enviado a Nínive. Y Nínive estaba allá metido en el centro de Persia. No era ningún lugar donde hubiera personas que ni siquiera tuvieran conocimiento de la ley de Dios, porque no les había sido dada ni les había sido revelada como al pueblo de Israel después que Moisés bajó del Sinaí, sino que es enviado a diferentes pueblos y a diferentes naciones. Justamente aquí en el libro del profeta Isaías hay un capítulo que a mí me tuvo por un tiempo la mente revuelta, porque llama el Señor, porque acuérdense que la profecía de Isaías, si bien es cierto de Isaías, es profecía que es dada como palabra del Señor para que Él la lleve al pueblo. Y le llama a Ciro, al emperador del imperio que los tenía esclavizados, al que los tenía cautivos fuera de la tierra de Israel. Y el Señor le llama a Ciro, que es el emperador, que no creía en Dios, que tenía sus dioses paganos, que adoraba inclusive dioses paganos, ídolos. Y el Señor le llama a Ciro mi ungido. Y a mí me pegó muy fuerte eso. Porque esta palabra ungido es la misma palabra con la cual la Escritura se refiere justamente al Señor Jesús, Mesías. ¿Y cómo es que un emperador de un imperio que tenía esclavizado al pueblo de Israel es designado por Dios para ejecutar la voluntad de Dios y le llama mi ungido? Y todavía le dice, aunque sé que tú no me conoces, a través de ti es que voy a actuar. Ahora me quedé, no lo tenía ni siquiera preparado porque se me ocurrió ahora que estaba predicándoles, pero entiendo que eso está en el capítulo 45 de Isaías. Me voy a permitir leérselos para que ustedes entiendan el contexto en el cual yo estoy expresando esto. Dice Isaías en capítulo 45, así dice Jehová a su ungido, a Ciro, justamente el emperador, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar las naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Y esta promesa es dada por Dios, repito, a Ciro. Yo iré delante de ti y enderezaré lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce, cerrojos de hierro, haré pedazos y te haré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová. Mensaje de Dios a Ciro. Que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre, por amor a mi siervo Jacob y de Israel, tú mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conoces, aunque no me conociste, yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Y sigue dándole un mensaje justamente al emperador Ciro, repito, un emperador pagano. Y digo esto porque la gracia, para ilustrar que la gracia de Dios es para todos, no es exclusivista. Dios ofrece esta invitación y no invita al hombre, a la humanidad, porque sea bueno, ni porque tengan méritos, porque Dios sabe que en el plan de Él hubo una zanja que se abrió entre la humanidad y Él, y esa zanja que los separa
es justamente el pecado. Pero el enemigo, como dice la película del maguito el innombrable, pero claro que tiene nombre, Satanás, el diablo, nuestro principal enemigo, es el que continúa ofreciéndole a la humanidad sustitutos que no logran acabar ni con los odios, ni producir amor, ni aceptación, ni felicidad. Estas cosas solamente se producen por la comunión y el compañerismo que tenemos o que podemos alcanzar con Dios. Por eso es que Dios tomó la iniciativa, y esta iniciativa de Él es dada para ayudar, para orientar, para auxiliar al hombre a encontrar justamente el camino para encontrarse con Él, con Dios mismo. El plan de Dios es mantener comunión con los hombres. Y si el pecado es una zanja y el enemigo se pasa ofreciéndonos sustitutos que nos entretienen, pero no nos llevan a la presencia de Él. Es justamente la presencia de Él. Y entonces empezamos a ver quiénes son los invitados a esto. Yo digo que son todos, porque la palabra de Dios lo dice. Pero voy a hacer algunos énfasis en algunas condiciones especiales. Dice en los primeros 2 versículos: a todos los sedientos, venid a las aguas; a los que no tienen dinero, venid, comed, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero, sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que nos hace? Así que la invitación, en primer término, llama a los sedientos. Recuerdo un salmo también que dice que así como el ciervo brama por las corrientes de agua, esa calidad de sed, esa necesidad de agua, de buscar de Dios, a las personas que tenemos esa necesidad, esa sed apremiante que nos hace bramar como el ciervo en el desierto, es a quien Dios dirige esta invitación, a los que están necesitados. Solo el hombre que busca a Dios con esa misma intensidad llega a aceptar la invitación como la más grande bendición de su vida. Por eso es que el Señor decía en algunos textos que los que no tienen necesidad, justamente porque creen tener satisfechas sus necesidades, entonces se sienten suficientes y no buscan de Dios. Y yo me confieso como uno de ellos, porque cuando yo vivía mis años más joven que lo que estoy ahora, el Señor me tuvo que enseñar a través de situaciones cómo depender de Él. Generalmente, en mi vida, yo trataba, y yo no sé si esa es la situación de cada uno de ustedes, pero ante diferentes situaciones de la vida, yo trataba de resolverlas en la medida que la solución estaba dentro de mi capacidad. Y muchas veces me deslumbraba por la oportunidad que Dios me daba de poder encontrar solución a diferentes problemas que yo tenía en la vida. Y cuando yo clamaba a Dios, adivinen cuándo. Cuando llegaba al límite de mi capacidad. Cuando yo llegaba al límite de mi capacidad, de aquí no puedo más. Dios, no puedo. Porque mientras pudiera, yo lo intentaba. No sé si a ustedes les ha pasado algo así, pero mientras yo pueda, yo lo intento. Y la realidad es que, aun cuando yo lo intento, nuestra dependencia debe estar en Dios. Cuando Dios pone en el alcance de nuestras capacidades, por llamarlos entre comillas, la solución de un problema, hermanos, créanme, atribúyanselo a Dios, porque es Él el que está actuando. Así que aunque sea la solución basada en mis propios recursos, o mis propias habilidades, o mis propias herramientas, aún así debemos atribuírsela a Dios, porque es Dios obrando en medio de nosotros. Hoy día el hombre busca, como dice la palabra, en cisternas rotas, que no tienen agua.
Y se van orientando hacia diferentes aspectos de la vida que son importantes. Yo no niego que no sean importantes, pero son provisión de Dios. Por ejemplo, nos preocupamos por la educación. Yo no estoy diciendo que sea malo estudiar, al contrario, gloria a Dios porque podemos prepararnos y estudiar. Nos preocupamos por la casa, por el carro, inclusive por la salud, por nuestra propia sanidad. Yo soy uno, y Reinaldo sabe que a mí me encanta estar al día con mis complementos vitamínicos y qué sé yo, hacer ejercicio, comer saludable, todo esto es bueno. Claro, todas estas cosas ayudan al bienestar de nosotros, pero jamás pueden ofrecer lo que Dios nos está regalando de corazón a los que con urgencia, con sed apremiante, lo estamos buscando. También les hace la invitación a los que no tienen recursos. Fíjense que dice, vengan, compren, aún sin dinero, es lo que dice el versículo. Y hay personas que están dentro de la categoría esta de las bienaventuranzas, cuando el Señor en el Sermón del Monte dijo, bienaventurados los pobres, pero no se estaba refiriendo específicamente a esta pobreza de necesidad material, y en realidad dentro de la multitud que seguía al Señor había muchas personas con esa necesidad. Inclusive, les digo más, habían personas que seguían al Señor con esa única necesidad, y el Señor, yo no sé si recuerdan este episodio, agotado realmente, yo me imagino, humanamente agotado, que son llamados por los apóstoles, Él les dice, esta gente nada más que viene por los panes y por los peces. ¿Recuerdan ese episodio? Esta gente nada más que vienen por los panes y por los peces. Así que el Señor reconocía que había personas que le seguían solamente, única y exclusivamente para satisfacer su necesidad del alimento del día de hoy, y ya, y para de contar. A veces me imagino que Él sabría que dentro de esa multitud había personas que ni siquiera se acordaban de que Él había predicado. Solamente estaba esperando el momento que repartieran el pan y el pez. Hello. ¿No le suena algo parecido en el comportamiento de la iglesia de hoy? La gente en la calle, e inclusive hay personas que usan un vocabulario que parece que fueran los redimidos que están anotados de primero en el libro de la vida, y lo que están buscando es dinero, la solución del problema inmediato, la comida del día, en vez de concentrarse en el don espiritual y eterno dado y regalado por Dios. Entonces, hay esperanzas para aquellos que el mundo los considera nada, para esos pobres. Hoy, Dios invita justamente a los que no tienen suficientes recursos, y no me estoy refiriendo únicamente a los recursos materiales, estoy refiriéndome a recursos morales, a recursos espirituales, porque Dios quiere cambiar estas cosas con su amor. Ustedes recuerdan también, me viene a la mente, seguramente hermano Guillermo también se recordará que en algún tiempo estuvimos estudiando el mensaje de Juan en Apocalipsis a las 7 iglesias de Asia Menor, y le dice a la iglesia, creo que es la Odisea, las regaña, las reprende, porque esta gente pretende ser rica cuando realmente no lo son. Las reprende porque en verdad, aunque ellos se creían ricos, autosuficientes, con las posibilidades de resolver las situaciones que estuvieran a su lado, el Señor los regaña y le dice, ustedes que se llaman ricos, pero no lo son. En realidad ustedes son desdichados, son miserables, son pobres, son ciegos. Y aunque están vestidos de galas, es como si estuvieran desnudos. Y si el Señor le habla esto a una iglesia constituida en el Asia Menor, una de las iglesias del Apocalipsis, es porque Él está dispuesto aún así a satisfacer lo que ellas no pudieran satisfacer o no tienen con qué. También Dios invita, dice el texto en Isaías,
a los que son faltos de entendimiento. Wow. Faltos de entendimiento. Por un tiempo estuvimos estudiando el libro de Proverbios. Y el libro de los Proverbios se la pasa dándole consejos del sabio Salomón a los necios, así le llama. Y no es la necedad esta que nosotros estamos acostumbrados a hablar o a entender aquí en Panamá, porque nosotros le decimos a necio a alguien que está molestando y que te llamen. Eso no es necedad. La necedad de la que la Biblia habla es falta de entendimiento. Es falta de entendimiento. Yo diría que a veces el buscar este tipo de soluciones y preocuparnos por las cosas que están inmediatamente cerca de nosotros, sin poner nuestra vista en lo eterno, en lo espiritual, en lo profundo, nos puede traer confusión. Y aquí viene un llamado, y quiero referirme específicamente a un texto, justamente en el Sermón del Monte. Fíjense lo que dice. Sermón del Monte es Mateo 6, 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento? ¿No es el cuerpo más que el vestido? Y hace una comparación hermosa. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero. Sí, ni siembran, ni ciegan, ni recogen en granero. Y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y hace la pregunta, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Considerad los lirios del campo. Esta es otra comparación que hace. ¿Cómo crecen? No trabajan, ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Así que no os afanéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Él sabe. Y la orden preciosa, más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas esas cosas, cuando dice todas esas cosas, todas las que nos estamos refiriendo, esas cosas materiales, esos sustitutos que vienen a nuestra vida, no son el propósito, son el resultado de la respuesta de Dios. Todas las cosas serán añadidas. Así que no se preocupen, dice, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su propio afán y cada día trae su propio mal. Así que, para resumir este punto, Dios está llamando a los sedientos, a los que no tienen recursos y a los que son faltos de entendimiento. Si nosotros decimos, pero es que yo no estoy en ninguna de esas categorías, entonces, qué pena. Porque lo primero que tenemos que hacer es reconocer nuestra situación y nuestra condición. Y si nosotros nos creemos lo suficientemente satisfechos en nuestras necesidades todo el tiempo, y si nosotros nos creemos suficientemente ricos, que tenemos suficientes recursos y que no dependemos de Dios. Y si nosotros nos creemos que somos los más inteligentes y los más sabios, entonces este llamado no es para ti. Pero como la realidad es que todos tenemos un rango de necesidad, esta sed apremiante. En nuestra vida, no estoy hablando de la sed de beber un vaso de agua, estoy hablando de la necesidad de cada día.
Todos en algún momento de nuestra vida tenemos necesidad de algún bien, de alguna de estas riquezas que no se refiere, repito, lo digo sin hasta el cansancio, no son las riquezas estas materiales de tener una tarjeta ilimitada ni tener dinero en el banco. Se trata de necesidades de cada día. Yo les acabo de compartir, hermanos. Dios es bueno conmigo, Dios me ha tratado bien. Pero yo les acabo de compartir, de verdad se los repito de nuevo con mi corazón, sosténganme en sus oraciones. Yo lo necesito. Y cuando lo digo, no lo digo con temor o con pena o con algún tipo de reserva, porque ustedes son mi familia. Y si yo no puedo tener la confianza de acercarme a cada uno de ustedes, mi familia, y decirle, hermano, ora por mí, necesito. Yo voy a contar con eso y voy a descansar en que el Señor habrá de escucharle. El otro punto es, ya escogí o hablamos sobre a quiénes está dirigida ahora. ¿Cuál es la naturaleza de la invitación de Dios? Dice a partir del versículo 2, oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí y vivirá vuestra alma y haré con vosotros pacto eterno. Las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe a los maestros a las naciones. Y dice el versículo 6, uno de los versículos más hermosos de la Escritura, y una invitación abierta que nos muestra la invitación de Dios. Versículo 6, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en cuanto está cercano, que deje limpio su camino y del hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y entonces la primera condición que Dios pone, o el primer requerimiento de Dios, es que Dios quiere que lo escuches. Fíjense cómo empieza esto. Oírme. Oír implica o demanda del que está escuchando prestar atención. No solamente oír como decimos aquí en buen panameño, que por un oído le entra y por el otro le sale. Oír es prestarle atención y escuchar con concentración y con respeto. Si el hombre presta atención a la palabra de Dios, si el hombre se concentra en el contenido, haciéndose o apropiándose de lo que la palabra de Dios, si el hombre lo toma en cuenta solamente por el hecho de que es Dios quien lo está diciendo, si el hombre hace todas estas cosas, lo que sigue no es otra cosa que la misma bendición de Dios. Nunca se ha hecho tan necesario como hoy prestarle atención a la palabra de Dios. Prestémosle atención a la palabra de Dios. Lo leímos, lo cantamos. Prestémosle atención a la palabra de Dios. Y cuando le prestamos atención a la palabra de Dios, prestar atención, concentrarse y acercarse a Dios, la bendición viene de inmediato. Y no es una bendición del momento, es una bendición continua, en el momento, en el día de mañana, que está garantizado, y en la eternidad. Hoy, mañana y siempre. Solamente escuchar con atención, concentrarse y apropiarse de la palabra de Dios. Así que lo primero es que Dios quiere ser escuchado. Lo segundo es que Dios lo que desea es guardar o tener un acercamiento, una intimidad, una comunión con el hombre. La invitación tiene un propósito sumamente elevado. O sea que, si lo quiero decir en términos cortos, pero significativos, Dios quiere establecer un convenio, un pacto, así le llaman al Nuevo Testamento, ¿no? Testamento es el pacto, un nuevo pacto. Y ese pacto empieza hoy, en el momento que tú le entregas el corazón. Y tiene resultados desde ese mismo momento en lo sucesivo para mañana,
para pasado mañana, pero ya para la otra semana no. No, la otra semana también. Y para el otro mes, también. Y hasta el fin de nuestras vidas, también. Y después del fin de nuestras vidas, también. Es desde hoy o desde el momento que lo hiciste hasta la eternidad. Y probablemente en nuestra vida vamos a tener diferentes oportunidades. Si usted ve las puertas abiertas para una necesidad de la iglesia, de verdad, hermano, siéntase libre, acérquese. Nosotros necesitamos ahora mismo manos, mentes pensando, gente con el propósito de obedecer la palabra de Dios, pero no es porque nosotros vamos a comprar, por decirlo de alguna manera, o a comprar algún tipo de beneficio por hacerlo. Se trata de que mantenemos en obediencia, atendemos el plan de Dios, que quiere acercarse a nosotros, que quiere tener intimidad con nosotros, que quiere tener comunión con nosotros, y qué otra manera más hermosa de guardar intimidad, comunión y cercanía con Dios que trabajar en la obra del reino de Dios. Porque formamos parte de ese cuerpo y como parte del cuerpo podemos servirle. Siéntase en la libertad, si el Señor lo pone en su corazón, de encontrar alguna área de servicio al Señor aquí en la iglesia. De verdad, mis hermanos amados, lo estamos necesitando. Hay muchas necesidades y estamos haciendo muchos planes. Y el convenio que Dios quiere, el pacto que Dios quiere está implícito que Dios, la voluntad de Dios es bendecir al hombre. Desde siempre eso ha sido así. Él prometió bendecir a todas las familias de la tierra. Se lo prometió a Abraham. Se lo prometió a Abraham, se lo prometió a David. Y Dios prometió brindar su amor para la salvación eterna de toda la humanidad. Y justamente es en la persona de Cristo Jesús, el Verbo encarnado, como dice Juan, la expresión más grande de la gracia y del amor de Dios, de la compasión de Dios. Esto está ampliamente evidente. Así que, ¿cuál es el convenio? ¿Cuál es el pacto que Dios nos propone? Dios le dice, sígueme, y tú vendrás a formar parte de un pueblo que va a estar bajo mi cuidado, bajo el mismo cuidado de Dios, que me escucha, que venimos a Él y que obedecemos su palabra y cada una de las invitaciones que Él nos da. Y no se puede obviar algunas órdenes que Dios nos da. Son imperativos. Fíjense lo que dice. Buscad y llamad. Deje y vuélvase. Todo esto lo leímos en el versículo 6 justamente. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en cuanto esté cercano, deje el impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento y vuélvase a Jehová. Fíjense, 4 mandatos. Buscad a Jehová, llamadle en tanto está cercano, que deje el impío su camino y que nos volvamos a Él. 4 órdenes, 4 imperativos, 4 instrucciones que Dios nos da que son importantes y son imprescindibles si deseamos entrar a ese convenio, a ese pacto, y para poder disfrutar de todos estos privilegios y beneficios que desde hoy y hasta la eternidad vamos a estar disfrutando. Pero el hombre no se acerca a Dios o no se vuelve esto una realidad porque el hombre se ha alejado de Dios. Es una realidad, el hombre se ha alejado de Dios. Pretende seguir su propio capricho, su propio camino, y lo peor es que, aun cuando sigue caminando en esa dirección, cree que está en lo correcto y quiere seguir caminando en ese mismo sendero. No existe voluntad y propósito, y esta es quizás la invitación más hermosa que podemos entender hoy. Fíjense los 4
imperativo. Buscad a Dios, llamadle en cuanto esté cercano, deje su camino y vuélvase al Señor. A veces que no tenemos la necesidad ni de buscar, no percibimos la necesidad ni de buscarlo. A veces no percibimos la necesidad de llamarlo. Y si no percibimos la necesidad de buscarlo y llamarlo, mucho menos vamos a pretender dejar ese camino de perversidad, porque en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestro propósito pareciera que estamos en las buenas, perfecto. ¿Estamos bien? Nosotros no tenemos necesidad de eso, estamos bien. Yo estoy bien. Yo no mato a nadie, no robo a nadie, yo trabajo, yo pago el seguro social. ¿Sí? Pero estas 4 órdenes son imperativas. Y dice la palabra de Dios que Él está dando la oportunidad de buscarle ahora, mientras puede ser hallado. Hoy es el día de salvación. ¿Para quiénes? Para todos. Sí, es para todos. Está la invitación hecha para todos. Pero no todos entran. ¿Por qué no todos entran? Si la invitación es para todos, ¿por qué no todos entran? ¿Tienen alguna idea? Perdóname Jessica, que te tengo aquí de frente y la voy a usar de ejemplo. Si yo me saco la llave del carro, y la tengo aquí, y le digo a Jessica, toma, te regalo mi carro. Hay varias respuestas de parte de ella. Está vacilando. Eso no puede ser. O puede ser, te lo agradezco, pero yo puedo trabajar y ganarme mi propio carro, no necesito que tú me des nada. Esa es una respuesta también. Y con la oferta que Dios hace, la única razón por la cual Jessica no tiene mi carro después que yo se lo ofrezco es que ella no lo quiere agarrar. Si es que se lo estuviera ofreciendo de verdad. Sí, pero la única razón por la cual ella no recibe la bendición y el regalo es porque no lo agarra. Y eso es lo mismo que pasa con Dios. Dios nos ofrece vida eterna. Nos dice, búscame en tanto puede ser hallado. Llámame. Vuélvete a mí. Ven. 4 órdenes. Llamar, buscar, dejar los malos caminos y volverse a Él. Y si no hacemos ninguno de los 4, simple y sencillamente no lo recibimos. El regalo estaba disponible para todos, pero no lo recibieron porque no lo aceptaron. Y esa es la caballerosidad de Dios. Esto es lo que Dios ofrece. Perdón a los que le buscan, a los que le llamen, a los que vuelvan a Él. Que den su estilo de vida, su vida pecaminosa y vergonzosa. Dios les ofrece ni más ni menos que una hermosa palabra de 6 letras, que es perdón. ¿Les parece poco disfrutar del perdón de Dios? Aún a pesar de nuestros malos caminos, de nuestra falta de atención, de nuestras excusas endebles y débiles para llamarle, de nuestra negativa a volvernos a Él. Pero si hacemos estas 4 cosas, Dios nos ofrece perdón. Chicos, borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva. No hay pecado tan grande que Dios no pueda y que Dios no quiera perdonar. Pero hay un pecado que Dios no es que no lo perdona, es que Dios no puede o no desea o respeta nuestra voluntad y nuestro libre albedrío. Y porque si fuera por eso, entonces el amor de Dios estaría disponible y accesible y estuviera recibido en el corazón de cada una de las personas. Pero la realidad es que hay personas que van al cielo y hay personas que van al infierno. Sí, hay personas que van al cielo y hay personas que van al infierno. Y los que van al infierno no reciben el perdón de Dios, por eso van a estar en el infierno.
¿Y por qué no recibieron el perdón de Dios? Porque nunca se lo pidieron, porque nunca lo aceptaron, porque no lo buscaron, porque no lo llamaron, porque no dejaron sus malos caminos y porque no se volvieron a Él. Entonces, ese pecado, no buscarle, no llamarle, no arrepentirse y no regresar a Él, son los pecados, por llamarlo de alguna manera, que Dios no perdona. Dios no perdona. Fíjense, el Señor escogió 12. 12. Ahí, de algunos conocemos más detalles que de otros. Habían dos que se estaban peleando para ver cuál se sentaba a la derecha y cuál se sentaba a la izquierda. ¿Se acuerdan de eso? Había uno que dijo, ¿qué? ¿Que resucitó? Yo no te creo. Para que yo no meta el dedo ahí. Pedro, Señor, tú eres el Cristo, el Mesías prometido. Y el Señor le dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y después que le promete lealtad eterna, le dice, Pedro, bueno, antes que cante el gallo me vas a negar 3 veces. Y lo negó. Y fíjense que después que estuvo resucitado, se encontró con él y le preguntó, por cada vez que le negó, le requirió y le preguntó, Pedro, ¿me amas? No es un detalle cualquiera que Pedro lo haya negado 3 veces y que el Señor 3 veces le haya preguntado, Pedro, ¿me amas? Como estaba redimiendo una falta y un pecado que ya estaba profetizado y anticipado por Dios mismo. Y Dios pudo haber dicho, tú no me creíste. Había uno dentro de los 12 que llamaban Simón, pero no Simón Pedro, sino Simón el cananista, Simón el celote. Hay 2 maneras de llamarlo. El tipo era un guerrillero. ¡Guerrillero! El mismo Pedro que en el monte, cuando lo entregaron, agarró la espada y le cortó la oreja a, ¿cómo que se llamaba? Malco, ¿verdad? Y vino el Señor y le cogió la oreja del piso y se la pegó ahí, cirujano plástico de una vez. Y Judas, que llamamos el imperdonable. Escuché a un predicador, esta no es ni teología, ni tampoco pretendo establecer una teología sobre esto. Pero este predicador decía que Judas fue y se ahorcó porque no tuvo el coraje y la valentía de regresar a Dios y decirle, Señor, perdóname. Porque si Judas, según esta idea, la verdad es que ya esta acción estaba profetizada en la Escritura y esto tenía que suceder. Pero lo que decía este predicador es que el amor de Dios es tan abundante y tan disponible para nosotros, que aún la falta más indigna, más severa, como decía la hermana María, estos pecados que son cuadrangulares con la base llena. No, ¿cómo es? Un toque ahí de sacrificio de sorpresa. No. Un batazo que se llevó a la cerca con la base llena. Esa calidad o esa categoría de pecado. Y me dirán ustedes, hermanos, ¿pero qué sabe usted, Willy, de esto? Créanme que lo sé. Y sé lo que es estar distanciado de la comunión con Dios por causa del pecado. Pero Dios es tan bueno y tan misericordioso que por más largo que haya sido el cuadrangular que yo pegué de mi pecado, Dios lo perdonó. Y ahora mismo yo me acuerdo más de eso que Él. Porque Él dice, ya lo echó, lo amarró a una piedra de molino y lo echó en el fondo del mar. Así que la disposición de la salvación está solamente en el hecho de escuchar, atender los imperativos que Dios manda. Todos los que están sedientos, todos los que no tienen recursos, todos los que están sabios de entendimiento, están llamados a venir. Y la palabra de Dios los invita para un pacto eterno. Y este pacto eterno solamente se hace eficaz y se hace realidad en la vida de cada uno de los que aquellos que le creen, que le buscan, que le llaman, que dejan sus malos caminos y que regresan a Él.
¿Sí? Ahora nos preguntamos, ¿y por qué Dios hace eso? ¿Qué razones tiene Dios para hacernos esa invitación tan extraña? Porque ninguno de nosotros sería capaz bueno, no voy a decir ninguno de nosotros, voy a hablar en título personal. Para mí sería muy difícil o muy complicado saber que he sido ofendido con un grado de magnitud tan fuerte que me cuesta trabajo perdonar. Yo he encontrado, o me he encontrado con frases como, yo perdono pero no olvido. Eso es mentira. Uno perdona pero siempre se acuerda. Ahora, lo importante no es que no te acuerdes, porque siempre va a estar en tu mente. Lo importante es que tú perdonas y esa ofensa, cuando la recuerdas, no te afecta. No te hace daño. No tienes raíz de amargura en tu corazón. No te causa rabia. No te causa ira. Sino que tú te acuerdas la magnitud de la falta que perdonaste y puedes decir qué bueno es Dios. Pero cuando nosotros intentamos entender las razones de Dios, nos encontramos con esta porción que está en los versículos 8 y 9. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Porque mis caminos no son, porque vuestros caminos no son mis caminos, dijo Jehová. Y fíjense lo que dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así que lo primero que voy a decirles es que si pretendemos entender las razones que indujeron a Dios para brindar esta invitación y este plan, la primera es que no se pueden dar razones. Porque tragar esta iniciativa de Dios se va a ver frustrado si lo queremos entender con nuestra mente. El hombre no puede explicar las razones de Dios. Solamente Él, en su infinito amor, lo sabe. Y Él, en su infinito amor, nos invita a todos a gozar de este sumo bien, de esta voluntad, de este plan, de este amor tan inmenso y tan maravilloso. No se puede entender la razón de Dios para llamar a los sedientos, a los necesitados de recursos, a los necesitados de entendimiento, porque pareciera que Dios, si fuera un buen gerente, Él haría como un currículum y va a estudiar los méritos de cada uno para decir, tú, sí, tú, no, tú, sí. Y si no, el mismo ejemplo de los apóstoles. ¿De dónde sacó a sus 12 seguidores más próximos? Sabiendo que uno lo iba a traicionar. No hizo un examen de admisión, no le exigió un título en el seminario teológico bautista. No, los llamó, ven, 2 pescadores. Y como le dije, Jacobo y Juan. Juan es entendido como el apóstol del amor, porque estamos acostumbrados a leer las cartas de Juan, donde dice Dios es amor, y amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, dice, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Eso lo escribió Juan. Y ustedes saben cómo le decían a Juan y a su hermano Jacobo. Los hijos del trueno. Les llamaban así. Y se estaban peleando entre ellos dos, o pidiéndole al Señor, Señor, cuando estemos allá en la mesa grande, yo me voy a sentar a tu lado y mi hermano al otro lado. Ni más ni menos. Permítenos que nos sentemos nada más que mi hermano y yo, uno al lado tuyo. Este es el tipo de conversión que Dios es capaz de lograr en el corazón del hombre. Y les repito, las razones no las vamos a entender, porque el amor de Dios excede nuestra mente.
Imagínense, yo por más entuerto que tenga el cerebro humano, bueno, hay unos más cabezones que otros, pero voy a usar la cabeza mía. Yo la puedo medir aquí, puede medir que como unas 6, 8 pulgadas y de acá enfrente. ¿Usted cree que en una cajita de 8 por 10 pulgadas cabe la eternidad de Dios? Este es un espacio limitado, finito. Nuestra capacidad mental dice que no está explorada ni no sé ni a qué porcentaje. Jorge, ¿tú sabes algo de esto? Que dice que la mente humana nada más que trabaja como el 5% o el 10%. Si trabajara el 100%, tampoco alcanzaría a entender la inmensidad de Dios, porque nadie ha penetrado jamás la mente de Dios. Y el plan de Dios es superior al proyecto o el proyecto de vida que nosotros como hombres pretendemos darnos. No importa qué tan noble parezca, no importa qué tan bueno sea, no importa qué tanto colaboración, que políticamente tenga poder, que brinde amor a toda la humanidad, clubes cívicos, clubes sociales. Yo acabo de celebrar una reunión con mis compañeros de clase graduanda del colegio, los chicos de la clase del 73 de Javier. Y es interesante, todos somos así, jovencitos como yo, y en este momento ellos están pensando que si va a hacer una fundación para hacer unas becas, para regalar no sé cuánto, y eso está bien. Pero el problema no es hacer cosas, sino cuando pretendemos que esas cosas que estamos haciendo tienen como propósito de alguna manera comprar y torcerle el brazo a Dios para que Dios nos bendiga. Ese no es el plan. Ese no es el plan. Entonces, Dios actúa de una manera tan incomparable, tan noble, que ninguna acción humana, por noble que sea, se le equipara. Entonces, lo único que nos queda, y con esto voy a terminar, lo único que nos queda entonces es entender que no podemos entender las razones de Dios. Saber que no podemos penetrar la mente de Dios, solo Él sabe, en su infinito amor, por qué Él decide amarnos de esta manera tan increíble, tan inmensa y tan grande. Lo que tenemos que tener entendido es que esa calidad de amor está disponible para todos, y todo nos incluye a cada uno de nosotros, y tenemos que tomar una decisión. Por eso, cuando nosotros pretendemos entender la voluntad de Dios, solamente nos queda admirar la voluntad de Dios. Los voy a invitar para que entiendan a qué me refiero, y con esto quizás pues termino. Salmo 8:4. Y lo voy a leer hasta el versículo 4 para que ustedes entiendan o vean esta magnitud del amor de Dios, que no lo podemos entender y lo único que podemos hacer es admirarnos. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Y aquí vienen los dos versículos a los que me refiero, 3 y 4. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Y yo añado, de lo que dice el versículo 3, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, el amor con que me amas, tu misericordia infinita, tu bondad inmensa, tu plan de salvación para nosotros, tu invitación, tu oferta a acercarnos a ti. Cuando veo estas obras de tus manos, estas obras de tu mar, entonces me pregunto,
¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? No lo merecemos. Somos indignos. Pero el amor de Dios y las razones por las cuales Él nos da el amor sobrepasan eso. Y su gracia y su amor nos cubre. Y como decía yo hace un rato, cuando el hombre recibe dolores y sufrimientos, ofensas, lo que busca es venganza y guardar resentimientos, se enferma con odio, pero dice la palabra de Dios que cuando abundó el pecado, sobreabundó su gracia ilimitada. Y su gracia ilimitada cubre multitud de pecados. No hay pecado que Dios no quiera o que Dios no pueda perdonar. Y esta invitación es la que se está ofreciendo hoy. Hoy día, el hombre puede estar 100% seguro de que la gracia de Dios está garantizada en el sacrificio y en el amor de Cristo Jesús. Que Dios les bendiga, mis amados.